Hola Nasi, qué gusto tenerte por acá. Bienvenidos todos los que se están conectando. Bienvenidos a todos. Bueno, mientras nos hacemos como un grupito más grande para poder iniciar el abordaje del día de hoy, les quiero decir a las personas que de pronto no me conocen aún, bueno, mi nombre es Vanessa Betancourt, soy psicóloga, tengo especialización en salud mental del niño y del adolescente y este espacio que decidí crearlo básicamente es para llevarle a todos ustedes información, temas de interés, actividades, porque sé que muchos de los seguidores son mamás y son papás y muchas veces de pronto el manejo de ciertas situaciones es un poco difícil, entonces aquí vamos a encontrar muchísimo material de apoyo para poder contrarrestar todas esas situaciones y esas conductas que observamos en la casa. Ya tenemos a nuestro invitado conectado, entonces vamos a esperar, doctor, unos minuticos más para poder iniciar. Hoy tenemos un tema súper importante, sobre todo en estos tiempos de aislamiento social, como lo es la salud mental. Anteriormente poco se tocaba el tema y ahora mismo es el tema que, digamos, el epicentro de todo lo que sucede gira en torno a la salud mental. Y hoy tenemos un invitado súper especial, quien es el doctor Miguel Sabogal, quien es psiquiatra, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Mental, que nos va a ampliar muchísimo del tema, nos va a resolver muchísimas inquietudes. Vamos a ir mandándole la invitación enseguida. Listo. Ok. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo lo trata el clima? Bien, hace un clima agradable hoy en Bogotá y solecito. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Doctor, como le estaba comentando a las personas que, bueno, nos están apenas sintonizando, el día de hoy vamos a abarcar lo que es la salud mental. Ya había comentado que usted, pues, es psiquiatra y es miembro, es presidente de la Asociación Colombiana de Salud Mental y es, digamos, que la persona idónea para poder trabajar en esta tarde de hoy y desarrollar todas las inquietudes que tenemos. A las personas, bueno, él es el doctor. Doctor, si quiere unas palabras a las personas, pues, que lo están en estos momentos viendo. Sí, muchas gracias, Vanessa. Pues en estos momentos de pandemia es bien importante brindar este soporte y orientación a las personas que llevan mucho tiempo, ya llevamos bastante tiempo en cuarentena y en la medida en que va pasando el tiempo, en que la restricción para salir se hace más prolongada y que también vamos viendo que el número de casos aumenta, pues inevitablemente la preocupación, el estrés, el miedo de todos se aumenta, principalmente al interior de la familia y los padres en cabeza de esas familias tienen una gran responsabilidad para crear un ambiente sano. Correcto, doctor. La dinámica que tenemos en el día de hoy, como sé que muchos tienen niños de diferentes edades, vamos a trabajarlas por tres grupos. Vamos a hablar de los niños de 0 a 4 años, de 5 a 12 y de adolescentes para, digamos, abastecer todas las necesidades que ustedes como padres tienen en el momento. Pero, doc, empecemos a hablar sobre qué es la salud mental. Desde el punto de la psiquiatría, ¿qué es la salud mental? Bueno, es un concepto bien amplio y se ha venido cambiando a través del tiempo. En algún momento hablaban más que todo de la salud física y la salud mental casi no se tocaba. Después se comenzó a hablar de la salud mental y hoy en día todavía las personas piensan que cuando uno habla de salud mental, habla de enfermedad o de locura o de esquizofrenia, de cosas así y nada más lejos que eso. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona tiene una armonía entre su salud física, su salud emocional y el componente social que lo rodea. Correcto, sí. Nosotros, digamos, como papás, podemos detectar en casa cuando de pronto mi hijo o mi hija
puede tener una adecuada o no adecuada salud mental? ¿Cuáles serían como esos conductas que muchas veces los niños no hablan, pero las conductas nos dan mucho que decir también? Sí, hay como unas señales de alarma que todos debemos conocer y que nos pueden indicar que hay problemas en la parte emocional. Uno de esos aspectos es el patrón de sueño. Nosotros siempre vemos que cuando hay ya enfermedades mentales, incluso en el adulto, siempre hay una historia que desde la niñez había una alteración marcada en el patrón de sueño. Entonces ese es como un factor de alerta para consultar, para estar pendientes si notamos que nuestros niños tienen un patrón de dormir mal, de despertar muy cansados o despertar frecuentes durante la noche o se demoran mucho para dormirse. Obviamente estos problemas de sueño nos pasan a todos de manera transitoria, pero si es un patrón repetido, que siempre el niño tiene mucha dificultad para dormir, ese es como un campanazo de alerta. Otro campanazo importante es la irritabilidad. Ese niño que llora mucho, que es muy irritable, que coge rabia fácilmente, que se descontrola muy fácil, que hace pataletas con frecuencia, es otro de los signos de alarma que debemos tener en cuenta. Hay muchos. Claro que sí, claro que sí. Es posible, bueno, antes de iniciar, muchas me escribieron al interno, haciendo pues, muchas preguntas como para yo transmitírselas. ¿Es posible que en estos tiempos de aislamiento se puedan desarrollar trastornos en los niños por, digamos, la falta de contacto social, la alteración y procesos de adaptación a una nueva rutina, cambios como muy drásticos, pero a su vez con presencia de la familia, ¿se pueden evidenciar, doctor? Como en cualquier situación de cambio. O sea, no es que sea una situación, digamos, tan crítica para que surja la enfermedad mental, pero como es una situación en la que hubo un cambio abrupto de los estilos de vida, tenemos que adaptarnos a ese cambio. Si los padres saben dar una buena orientación, el cambio no va a ser traumático, incluso puede ser beneficioso. Pero si no se sabe hacer un adecuado proceso de adaptación a este cambio que nos ha tocado a todos y dejamos que los niveles de estrés se aumenten demasiado, es posible que cierta situación que ya venía latente se pueda manifestar y puedan aparecer síntomas o se pueda agravar un problema que ya se traía. Doctor, indistintamente de la situación que estamos viviendo por el COVID, ¿por qué pasa a ser tan importante la salud mental si antes no lo era? ¿Cuál fue como el detonante que el país se pellizcó y dijo, no, o sea, hay que prestarle atención a esto porque en esto se despliegan también otros factores? Bueno, la salud mental siempre es importante, lo que pasa es que culturalmente no le hemos dado esa importancia. Si nosotros nos fijamos en países como Canadá, la Asociación Canadiense de Salud Mental se creó hace más de 100 años, la colombiana apenas lleva 16, ahí tú puedes hacer una comparación. En Canadá hace más de 100 años se reunieron digamos, los líderes del país y dijeron uno de los factores de desarrollo para este país tiene que ser la salud mental, porque eso nos aumenta la productividad, el trabajo en equipo, el poder surgir como una sociedad, digamos, líder a nivel mundial, tiene mucho que ver con la salud mental. En este momento cobra especial importancia porque las enfermedades mentales se pueden disparar. Y también como hay digamos, una curva en la que se va a ir presentando cada vez más infectados y desafortunadamente también casos de muerte, pues esto va a traer gran dolor, duelo a muchas familias y realmente el número de pacientes con problemas mentales se va a aumentar. Entonces, el componente de salud mental es uno de los componentes del plan de contingencia que tiene el Estado a nivel nacional para reaccionar en esta pandemia del COVID-19. Ok, doctor. ¿Qué le parece si iniciamos abordando el tema de la población más pequeña, los niños de 0 a 4 años? ¿Cómo se desarrolla, cómo se vive el proceso de salud mental en ellos? Bueno, ahí es muy importante que los padres tengan tranquilidad en entender que por debajo de los 4 años
la capacidad cognitiva de análisis y de abstracción todavía no es tan grande. Entonces, para los niños, su mundo son sus padres, sus hermanos, la casa donde viven, y no va más allá. Si los padres crean un ambiente agradable, tranquilo, dentro de ese hogar, los niños van a estar muy bien, así la pandemia esté en el pico máximo. O sea que esta edad de 0 a 4 años, su estabilidad emocional, mental, depende mucho directamente de la salud mental de los padres. Entonces, tendríamos que dar recomendaciones también para la salud mental de los padres y de esta manera ayudar a este grupo de edad. Ok, en ese sentido ya en adulto, ¿cómo reconocer? Porque a veces es muy difícil de pronto decirle al otro, mira, te veo diferente, pero es de pronto hacer el mismo proceso de introspección, evaluarnos y cuándo saber en que estamos, digamos, en un estado emocional que no nos va a ayudar en nuestro día a día, con nuestra familia, con nuestra red de apoyo. O sea, ¿cuáles serían como esos síntomas para nosotros estar también muy alertas? Porque hay muchas mamás de niños pequeños aquí. Sí, uno de los principales síntomas es la irritabilidad. Cuando usted note que usted coge rabia muy fácilmente, mucho más que antes, ese es una alarma de que tu salud mental está llegando a un límite que ya no es sano. Entonces es muy importante actuar de manera preventiva y evitar llegar a ese estado de irritabilidad. Para evitar llegar a ese estado de irritabilidad debemos, número uno, como padres, mantener una rutina que se aplica para nosotros y se aplica para los hijos. No podemos pensar que el aislamiento en la pandemia es como unas vacaciones y que no vamos a hacer nada la mayor parte del día o que vamos a dormir durante el día, porque ese cambio abrupto de rutina va a trastornar el sueño durante la noche y nos va a producir alteraciones emocionales. Entonces es bien importante fijar una rutina, levantarnos temprano, bañarnos, hacer unas actividades, por lo menos 2 horas de trabajo en la mañana y 2 horas de trabajo en la tarde para los adultos. Mínimo 2 horas de trabajo en cada jornada. Y hacer ejercicio físico es muy importante. Conozco gente que es deportista, que venía con un nivel muy bueno de deporte y ahora en la pandemia su nivel de deporte se ha disminuido muchísimo porque les ha costado adaptarse a la rutina en casa. Y incluso si eres deportista, tienes que trasladar esa rutina de deporte a tu casa, o de estudio, o de música, o de lo que tú hagas. Sabemos que la situación de aislamiento, de cambios, de crisis que estamos viendo en muchas partes, porque habrán familias que tendrán muchas dificultades de pareja. Sí, hay una cantidad como de detonantes en el medio y eso despliega quizás un poco más al desarrollo potencial de lo que es la ansiedad y el estrés, ¿sí? Y que de pronto todo lo que despliegue esto podría desplazarse a un niño, ¿sí? Y que puede generar también muchas dificultades cognitivas, emocionales, por eso es que vemos a veces niños que están súper irritables, a veces los niños no quieren sentarse en el computador. Muchas mamás que han escrito también que los niños se han visto, digamos, y es normal, o sea, es normal que tu hijo no quiera acceder a una rutina diferente como es la parte tecnológica. Y es también descabellado pensar que un niño de 0 a 4 años que le costaba permanecer en una rutina vivencial, experimental, con todos los estímulos, ahora que le cueste sentarse en su computador a trabajar de pronto 2 horas. Claro, yo sé que de pronto toda la jornada virtual no, pero por lo menos 2 horas. Y es un llamado, doctor, también a los papás que entiendan la situación, que se logren como meter en la dimensión cognitiva de cada uno de sus hijos para que también entiendan que también está siendo difícil para ellos. Si para nosotros es caótico no poder salir, ahora un niño que necesita exploración, experimentación, contacto social, va a ser también mucho más complicado, ¿correcto? Sí, Vanessa, esa es una recomendación clave. Los niños necesitan jugar y la cantidad de juego que los niños necesitan va a proporcionar a su edad. Entre más pequeños, más juego. Y esa energía que ellos tienen para jugar nos sobrepasa a nosotros los adultos. Entonces, con mucha frecuencia, la mamá o el papá le consulta a uno y le dice, doctor, pero es que ese niño tiene una energía y yo no aguanto, yo juego con él 10 minutos y yo quedo cansado y él sigue y tiene energía para horas, ¿cómo hago? Entonces es importante que dentro de esa rutina diaria se establezca por lo menos 1 hora de juego en la mañana y 1 hora de juego en la tarde, para ese niño menor de 4 años. Ese es un juego, no es un deporte, porque como es menor de 4 años, todavía no tiene la capacidad de seguir instrucciones precisas.
Entonces es una actividad lúdica, simplemente de juego libre, en el que el papá lo pone a quemar energía. No necesariamente uno como papá tiene que quemar el mismo nivel de energía. Si usted ya es una persona mayor o tiene alguna limitación física, usted puede sentarse en su sillón tranquilamente y coger una bolita de caucho y usted se la tira al niño y el niño busca la bolita, se la trae, usted vuelve y la lanza y así lo hace quemar energía, por poner un ejemplo. O puedes colocar una línea, trazar una línea en el suelo y jugar esos juegos que jugábamos antes, donde tú dices caliente, frío, tienes que saltar de un lado al otro de la línea. Tú das las instrucciones, pero quien quema la energía es el niño. Entonces hay que ser recursivo para ayudarlos a quemar esa energía, porque eso es lo que los hace bajar el nivel de irritabilidad, de estrés y dormir mejor en la noche. Ok. Doctor, ¿qué piensa de pronto en esta población más pequeña que lo que necesita son actividades prácticas, que ellos manipulen, que ellos, digamos que funcionen mediante los órganos de los sentidos, todas las actividades encaminadas al aprendizaje? ¿Qué pensaría sobre, bueno, en esta situación es netamente tecnológico todo? ¿Qué impacto podría causar la cantidad de demanda tecnológica en un niño de 0 a 4 años? Pero fíjate que no podemos someterlos a las pantallas todo el tiempo. Y si de pronto los colegios en niños menores de 5 años están utilizando mucho las pantallas, es importante que el papá, digamos, si lo van a hacer a través del computador, él pueda colocar el computador que dé una vista a toda la habitación, pero que el niño se pueda mover libre por la habitación, que pueda jugar, que pueda interactuar de pronto con el docente que está enviando instrucciones desde el colegio, pero no necesariamente sentar el niño frente al computador. De hecho, la exposición a las pantallas en niños menores de 4 años no es recomendable. Y por encima de entre 5 y 12, apenas 2 horas diarias. Entonces, ojo con eso también, porque muchos papás o mamás, digamos, para sentirse un poco más libre o para descansar, colocan al niño a una pantalla o le dan el celular o lo colocan frente al televisor durante horas. Esto es perjudicial porque les produce alteraciones visuales por falta del ejercicio ocular de diferentes distancias. Cuando tú estás en una pantalla mantienes una sola distancia y los músculos oculares se pueden atrofiar. Entonces hoy en día encontramos muchos niños que usan lentes porque están expuestos mucho tiempo a la pantalla. La luz azul también causa deficiencias, alteraciones oculares que les van a traer complicaciones. Y lo otro es que el estar muy expuesto a pantallas les produce sedentarismo, obesidad y no desarrollan unas habilidades psicomotrices que el niño necesita. Perfecto, listo. Y ahora en comparación de pronto a los niños de 5 a 12 años, doctor, el tema de la salud mental, ¿cómo se mueve en la población? Bueno, fíjate, ahí ya es bien diferente la estrategia porque el niño por encima de los 5 años ya tiene una mayor capacidad de abstracción y él se da cuenta de muchísimas cosas, comienza a imaginar muchas cosas y nosotros tenemos como adultos que hacerle la aclaración. Entonces con un niño ya mayor es importante sentarse con él y hablar sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué ya no están en el colegio? ¿Por qué estás aquí en casa? ¿Por qué no podemos salir libremente como antes? ¿Qué pasa con el virus? ¿Cómo podemos evitar contaminarnos? ¿Cómo se usa un tapabocas? ¿Cómo podemos hacer ejercicio al aire libre sin contaminarnos? Claro, para brindarle esta información, nosotros como adultos tenemos que informarnos bien primero, para poder a ellos resolverles las dudas y sobre todo transmitirles seguridad. Es importante cuando hablamos por teléfono con otros familiares o con amigos, tener muy en cuenta que los niños siempre están escuchando lo que usted habla por teléfono. Entonces muchas veces el padre hace un buen manejo del niño, pero después se va a hablar por teléfono y dice unas cosas catastróficas que le generan al niño gran angustia, gran ansiedad, gran temor de que va a perder su familia o de que va a morir. ¿Qué tan contraproducente puede ser? Bueno, sabemos que los niños ahora vienen con un chip bastante desarrollado y que sobre todo en esta edad tienen una cantidad de habilidades. ¿Qué tan contraproducente puede ser el hecho de que ellos estén observando noticieros? Porque conozco
de casos cercanos, de niños viendo noticieros, manejando cifras, manejando, hay tantos, descubrieron tantos en tal lugar. O sea, ¿qué tan contraproducente puede ser para un niño de esta edad esta información? Sí, ni para los niños en esa edad, ni para los adolescentes, ni para los adultos, es conveniente estar expuestos todo el día a noticias. Es muy importante que los jefes de la casa, que los padres, que los cuidadores que están allí, organicen la rutina de tal manera que se informen, escogiendo, digamos, algún programa que no sea amarillista, que les facilite la información una sola vez al día. O sea, que un noticiero de 40 minutos, 1 hora máximo en el día para que la familia se informe y después, si los niños tienen dudas, aclararles las dudas de lo que escucharon en las noticias y no más. Entonces hay que estar muy vigilante porque tú como padre puedes colocar el noticiero una sola vez al día, pero después ellos se conectan a internet y si tú no lo vigilas, en el internet los inundan de información sobre el COVID. Y si después, no sé, prenden la radio y por la radio también. Entonces hay que vigilar muy bien la exposición a los medios y los contenidos que nuestros niños reciben a través de los medios. Correcto. A diferencia de la primera población, que es más pequeña, que es mucho más emocional, ¿sí? ¿Cuál sería de pronto la respuesta en esta población con todo lo que tenga que ver con la salud mental? ¿Cómo respondería? ¿Cómo es su modo de expresión? Para, digamos, tener a la mano, tener a la mano de pronto esos síntomas de alerta que estamos mencionando. Sí, con los niños de 5 a 12 años ya ellos pueden seguir instrucciones. Entonces en ellos es importante que tengamos un proyecto que puede ser un proyecto deportivo, o un proyecto musical, o un proyecto de huerta, o ambas cosas, ¿verdad? Que eso lo puedes integrar dentro de la rutina. Entonces, como el niño ya puede seguir unas instrucciones, tú le puedes ayudar a quemar energía, a sacar todas esas emociones a través de una actividad que sea organizada y que progresivamente le va a ir trayendo logros y a él le va a dar la sensación de que va avanzando, de que ese tiempo que estuvimos en cuarentena no fue un tiempo perdido, fue un tiempo de construcción. Okay. Tanto los niños menores de 4 años como los niños entre 5 y 12, ambas poblaciones pueden manifestar síntomas somáticos del estrés. Entonces es muy frecuente que encuentres, por ejemplo, dolores abdominales a repetición. Si un niño tiene dolor abdominal, ya el médico lo ha evaluado y no le encuentran una causa física, una de las razones de ese dolor abdominal a repetición puede ser el estrés que está viviendo dentro de la casa. Correcto. Yo hablaba en otro en vivo que había hecho, doctor, sobre la flexibilidad que debemos tener como papás, porque es que estamos en otro contexto y queremos, claro, que nuestro niño participe en las actividades, que tenga su rutina, pero a veces lo queremos muy, muy, muy estricto, que lo que hacemos es frustrar al niño y que obviamente no quiera participar, no quiera seguir instrucciones, que nos conteste de manera grosera, que esté muy reactivo con nosotros. Entonces, la invitación también es eso, a manejar también un punto de flexibilidad. Es normal que el niño no quiera participar, es normal que el niño hoy estuvo, digamos, muy motivado participando en su clase virtual, pero mañana no lo está. O sea, es normal que la familia también entienda de que, aunque se le estén haciendo las adaptaciones, es normal que en su sentir no quiera participar y emocionalmente, en ocasiones, no esté, digamos, que el 100%. Y que no obliguemos, no saturemos más de lo que ya está la población, sino que la invitación es como manejar ese grado de flexibilidad y brindarles autonomía a todos ellos. Sí, como ahorita tenemos que permanecer, digamos, en un ambiente físicamente limitado mucho tiempo, es importante que seamos más flexibles en la manera de ejercer presión. O sea, no es lo mismo, antes de pronto usted lo castigaba, pero usted se iba y el niño le daba un tiempo de lapso mientras te veía, reflexionaba y después ya tú venías más tranquilo. Pero ahorita hay personas que no tienen la oportunidad de estar laborando o laboran desde la casa, entonces todo el tiempo estamos ahí y hay que aprender a conciliar y a ser un poco flexible. No podemos irnos para exigirle al niño, no nos podemos ir a la violencia, ni a los extremos, ni a los castigos demasiado largos, sino que hay que ser un poco conciliador y lo más importante es que tenemos claro que hay que crear un ambiente
agradable para todos en la casa. Correcto. Entonces, si nos vamos a los extremos, ese ambiente no va a ser agradable, ese ambiente puede ser una carga muy pesada. ¿Cómo visualiza de pronto, ya cuando, bueno, el gobierno reactive nuevamente las clases presenciales, que yo todavía lo veo muy en la interrogante, para ese momento, ¿cómo cree usted que, los casos son diferentes, pero hacia grandes rasgos, ¿cómo cree que llegaría un niño nuevamente a vincularse a lo que era su antigua rutina? Muy enérgicos, acostumbrados más a estar un poquito distanciados. Sabemos que los niños son los mejores maestros de todo, ¿sí? Pero ¿cómo desde el punto de vista, desde su profesión, nos puede, digamos, ampliar? Porque es también la inquietud de muchas mamás. Tengo miedo de que mi hijo cuando llegue ya al colegio esté hiperactivo, esté, mejor dicho, enérgico. Entonces, ¿cómo sería, doctor? Bueno, depende del manejo que le hayamos dado en casa. Si en casa hemos mantenido una rutina, así como estamos recomendando, pues ellos como que no pierden el impulso y es mucho más fácil reintegrarse a las actividades. Si en casa hemos sido el otro extremo, que es demasiado flexible, sin ninguna rutina, no haga nada, duerma hasta la hora que quiera, etcétera, entonces el regreso va a ser mucho más difícil. Lo bueno de los niños es que se adaptan mucho más rápido que nosotros a los cambios. Y para ellos va a ser una gran alegría volver a estar con sus compañeros físicamente, volver al colegio, retomar esa rutina. En la mayoría de los casos no va a ser traumático, a menos que lo que te digo, que se haya dado un mal manejo en casa. Correcto. Doctor, y con los adolescentes y los más grandes, los que tienen, digamos, más autonomía, más libertad, acceden a la información de manera más rápida, de pronto sí están en la casa, pero los papás también están en su jornada laboral, les toca ser, digamos, responsables, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrollaría la salud mental en ellos? Bueno, es otra estrategia totalmente diferente. Ya cuando la persona llega a la adolescencia, desarrolla una capacidad crítica y necesita de esa crítica. Entonces, es normal que el adolescente te contradiga los conceptos, te los cuestione o incluso se oponga y te los debata. Y tú como papá tienes que entender que no es una falta de respeto, sino que él está desarrollando su sentido crítico y hay que ayudarlo a que lo desarrolle, claro, bajo unas normas de respeto. Es importante que de pronto cuando el adolescente se acerca y nos hace un comentario o nosotros le hacemos una pregunta, digamos, los adolescentes pueden decir cualquier cantidad de conceptos que a los adultos nos alarma. Sí. Entonces muchas veces el papá ante esa alarma lo regaña inmediatamente, le dice, no, lo que tú debes hacer es esto, eso está malo, no digas aquello, no pienses esto. Y si hacemos eso, digamos, de manera automática, de manera rápida, sí, lo que hacemos es cortar la comunicación con el adolescente. Entonces es muy importante que sea lo que sea que diga el adolescente, sí, lo tomemos con calma, lo procesemos primero para poder devolvérselo organizadamente. Entonces es mejor hacerle preguntas al adolescente. Y ellos están muy conectados con la tecnología y van mucho más rápido que nosotros y se enteran de todo. Entonces con el adolescente más bien podemos hacerle preguntas que lo ponen a él a aprender y que hasta nos pueden enseñar. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a un adolescente oye, ¿tú sabes de casualidad, has visto en las redes cómo es la forma correcta de colocarse el tapabocas? En vez de decirle, no salga a la calle sin tapabocas, le puedes preguntar, ¿tú sabes cómo es la forma correcta de ponernos el tapabocas para que no nos vayamos a contaminar? Mira, el adolescente así en 3 segundos te busca un tutorial y te dice, mira, el tapabocas se pone así, se quita así, no toques aquí, porque te explican todo. Claro. Tú solamente lo tienes que ir llevando, que lo tienes que ir direccionando. Listo. ¿Podría de pronto en esta población más grande, en comparación de las 2 anteriores que hemos abordado, ser un foco, digamos, de despliegue de una sintomatología un poco más fuerte? Bueno, el adolescente camufla los síntomas. Entonces el adolescente puede estar muy deprimido y tú lo ves riéndose con los amigos, poniendo música, eso. Bailando. Entonces eso a veces despista un poco a los papás. Para poder saber realmente lo que le pasa a ellos, lo más importante es que tengamos una buena comunicación con ellos
que no los juzguemos, que de verdad los escuchemos. Y hay un tip práctico, es que usted como papá cuéntele cosas de su vida a su hijo adolescente. Cuéntele cosas, porque cuando usted le cuenta cosas a su hijo adolescente, él se siente importante, siente que su opinión es válida, incluso te puede aconsejar sobre ciertos aspectos y abre una puerta a que él también te cuente. Cuando él te cuente, no lo juzgues, sino que lo escuchas con calma, lo procesas y le haces preguntas. De esa manera cultivas la comunicación con él y es la única manera realmente de saber lo que está pasando en su parte emocional. Un aspecto antes que se me olvide es que el adolescente necesita mucho la comunicación con sus iguales, con sus pares. Entonces tenemos que ser con ellos más flexibles en cuanto a la conexión a internet y al WhatsApp y a las redes sociales. Ellos necesitan hablar con sus amistades, necesitan comunicarse con sus pares. Entonces no le quite las redes sociales, no le quite ese acceso, solamente busque la manera de que sea un acceso seguro, ¿verdad? De pronto vigilar los contenidos y de poner unos horarios. Entonces, no, mira, papá, es que yo estoy hablando con mis amigos, sí, pero ya quedamos que tú organizas lo de tu colegio, haces esto y cuando termines ya te puedes conectar. Hay que negociar con ellos para que cumplan sus obligaciones y después puedan satisfacer esa necesidad de conectarse con sus pares, más ahora que están limitados para salir. Sí, sabemos que digamos que la prioridad de los adolescentes son la parte social. Los papás pasan un segundo plano, todos son los amigos, porque es que mi amigo me dijo, es que no es así, porque es que la amiga de... Entonces todo es en torno a lo social. A veces los papás, yo entiendo que se sienten un poco mal, y es bueno saber direccionar, sobre todo en el tema de la comunicación y la asertividad. Yo digo, los papás me dicen, ¿cómo hago para metérmela a mi hijo y que me diga, por lo menos si es una jovencita, quien le diga quién le gusta, si tiene o no tiene novio? Entonces, es un tema que para ellos es delicado tocar, pero hay que saber, digamos, tener la asertividad para ir ablandando el terreno hasta cuando ya ellos se sientan como una zona de confort con nosotros y con el tema, puedan así de manera abiertamente. Yo hablaba mucho de la forma en cómo preguntan los papás. Si un papá le pregunta a su hijo, ¿cómo estás?, la respuesta es bien o mal. Es una respuesta corta, ¿sí? Pero si un papá le pregunta, cuéntame qué hiciste hoy, de qué hablaste, sí, entonces esa pregunta le permite desplegar muchas cosas. Entonces, es cambiar también hasta la forma de cómo lanzamos las preguntas a nuestros hijos, que marcan mucho en la información que recibimos y de una u otra forma en el afecto y en el vínculo de papás e hijos, hasta la forma de comunicarnos. Sí, hay que creer en los adolescentes, hay que creer realmente en ellos, o sea, valorar su opinión. Ellos, como dices tú, tienen un chip y muchas veces van hasta más adelante que nosotros. Eso hay que reconocerlo y valorar. Entonces, pregúntenle al adolescente sobre decisiones que hay que tomar en la casa o problemas que hay que resolver. Ténganlos en cuenta y pregúntenles. Así no se haga todo lo que el adolescente diga. No se trata de hacer todo lo que él diga, pero sí de tener en cuenta su opinión. Entonces, son preguntas abiertas, como, por ejemplo, bueno, ¿y tú qué crees que pasará con el COVID? ¿Hasta cuándo será esta pandemia? ¿Y tú crees que el mundo cambiará después de que ya esto pase? Escuchar esas opiniones, ellos te van a decir una cantidad de cosas, muchos te van a dar respuestas ecologistas, otros te van a dar respuestas rebeldes, otros te van a decir que no tienen ni idea, pero aún así ahí es donde se va abriendo la comunicación. Y quiero también darle este mensaje a los padres, es que la comunicación con los adolescentes se construye desde la infancia. Ojo con eso, porque muchas veces encontramos padres que consultan con adolescentes, digamos, en los que ya se ha hecho mucho daño y hay una muy mala relación y es muy difícil lograr mejorar esa comunicación porque no la construyeron desde pequeño. Entonces, el niño, desde la infancia hay que escucharlo, hay que tener paciencia, hay que jugar con él, hay que poder crear ese vínculo para que cuando llegue a la adolescencia, él conserve ese vínculo de comunicación con nosotros. Es un vínculo que se construye desde la infancia. Pero también es importante entender que en cuanto a la disciplina,
la disciplina no se coloca en la adolescencia. La disciplina se coloca en la primera infancia. Desde la primera infancia usted fija unas normas de disciplina y cuando él va creciendo, usted va siendo un poco más flexible y le va dando un poco más de libertad en la medida en que él se la va ganando. Pero nosotros vemos que muchas veces en Colombia es al revés. Entonces, cuando el niño tiene 4 o 5 años, lo dejan hacer lo que quiera. Entonces se suben los muebles, parte las cosas, raya las paredes, y la gente se ríe, le festeja, no los castiga. Están creando un monstruo. Cuando ese niño llega a la adolescencia, que ya tiene una actitud crítica, que te va a cuestionar todas las normas, ahí ya no le puedes colocar las normas. O sea, ahí va a ser muy difícil, ahí es una pelea complicada. Correcto. Doctor, y para los casos de pronto en adolescentes que ya tienen un diagnóstico de base, ya sea depresión, ansiedad, ¿cómo manejar la situación que digamos que para ellos es mucho más vulnerable todo esto? ¿Cómo manejarlo desde casa? Porque sabemos que listo, sí podrían tener de pronto acceso a orientación virtual, no va a ser lo mismo porque ellos este espacio vivencial, pues en este caso el psiquiatra o la persona que los venga tratando va a ser diferente. Entonces, ¿cómo manejarlo de pronto puntualmente a esta población desde casa? Bueno, es una pregunta muy difícil porque depende de cada caso. Para el caso de pronto de la ansiedad. Bueno, para el caso de la ansiedad, tanto en niños como en adolescentes, hay algunas herramientas que podemos utilizar. Una de las que no se habla con mucha frecuencia son las mascotas. La mascota ofrece un soporte emocional en muchos casos. Depende también de la mascota. Pero el contacto con mascotas a muchas personas les disminuye la ansiedad, el poder jugar con ellos. Entonces, si tenemos niños y hay mascotas, es importante que si la mascota es tranquila y es juguetona, permitirle a ese niño o a ese adolescente que juegue con esa mascota o que se responsabilice también de ella, que la saque a pasear, que esté pendiente de su aseo, que le dé la alimentación. Ese contacto con las mascotas y con la naturaleza en general, si tenemos jardín, sé que esto es para la minoría de las personas, pero también hay personas que de pronto nos escuchan desde el campo y las actividades que tienen que ver con jardinería disminuyen mucho el nivel de ansiedad, el contacto con los animales también. Y lo otro es el ejercicio físico, la actividad física y la actividad musical disminuye los niveles de ansiedad, sobre todo para utilizarlo en esas personas que ya tienen una patología o que están tomando medicación. Las personas que están tomando medicación es muy importante vigilar que duerman por lo menos 8 horas nocturnas, porque ese cerebro durante esas 8 horas nocturnas es que repone las sustancias que necesita para el otro día no tener ansiedad y estar emocionalmente bien. Realmente, si una de esas personas que me está escuchando, que ya tiene una patología, no está durmiendo bien, es importante buscar una asesoría, una consulta telefónica o por videollamada para poder cuadrar el tratamiento y que duerma bien. Eso es fundamental. Si tiene 8 horas de buen dormir, va a tener mucha menos ansiedad al día siguiente. Ok. ¿Se convertiría el COVID, doctor, en una oportunidad para poder reajustar en la familia aspectos que se habían perdido por la tecnología, por la rutina, por otra serie de factores? ¿Se convertiría el COVID en una oportunidad familiar? Sí, definitivamente hemos visto que es una oportunidad desde muchos ámbitos. Y en la familia es un espacio para recuperar la comunicación. Es importante que los papás vuelvan a esa costumbre. Mi papá tenía una costumbre muy bonita, que hoy en día se ha perdido mucho, y era que los domingos nos daba un sermón. Era el sermón del domingo. Entonces, él escogía un tema y el domingo nos hablaba de ese tema. Entonces, fíjate que es como ir dando instrucción, dirección a la familia y es una forma también de liderazgo positivo. Entonces, eso también puede ser una bonita actividad, que los papás escojan un tema a la semana, lo preparen y de pronto el sábado o el domingo, en un rato de esparcimiento, hablen sobre ese tema. Y ahí se va creando una cadena de valores que se va recuperando semana a semana y ojalá no se pierda después que se acabe
el confinamiento COVID. Sí, así es. De pronto, como no, nos veíamos con nuestros hijos era en la tarde, ¿sí? Teníamos una jornada larga sin estar como en contacto con ellos. Bueno, ya llegaba la tarde, la noche y prácticamente el contacto era nulo, porque los niños se duermen temprano, les tocaba madrugar. Entonces, no, digamos que no conectarnos en esa semana y estar las 24 horas aquí en la casa, de pensar qué hacemos ahora, también va a despertar un poco el instinto creativo del papá, ¿sí? De poder empoderarse más de la crianza, en el caso de pronto de los hombres, porque culturalmente sabemos que de pronto la mujer es la que más abarca todo el tema de crianza, pero también conozco casos de papás que son muy empoderados con la crianza, entonces se va a convertir en una oportunidad, digamos que universal dentro de la familia, que nos permita unirnos más, que yo percibo eso, o sea, yo miro redes sociales, digamos comentarios que he visto también, y el sentir es que la familia está más unida. Personas que no se hablaban que lo están haciendo ahora. Hay videollamadas grupales con tíos, abuelos, sobrinos, o sea, es una cosa espectacular que yo sé que va a favorecer, digamos, positivamente todo el núcleo familiar. Sí, también hemos descubierto que el teletrabajo es súper efectivo. Mm. Entonces, de pronto, esta sociedad también pueda cambiar un poco y no tener presencialmente a los dos papás allá todo el día y los hijos solos. Podemos buscar la manera de que de pronto estemos medio tiempo presencial y medio tiempo en teletrabajo. El teletrabajo es muy productivo. Creo que ha sido hasta más productivo que presencialmente. Ok. Doctor, las redes de apoyo ahora mismo para las poblaciones, para los adultos, cómo buscar, gestionar, si de pronto yo identifico que evidentemente mi salud mental no está como debería estar, ¿en qué red de apoyo puedo yo gestionar la ayuda? Bueno, es importante que la gente entienda que la salud mental no tiene que ver solo con psicología y psiquiatría. O sea, hay toda una cantidad de cosas con las que nos podemos ayudar. Ujú. Entonces, la mejor manera de cuidar nuestra salud mental es ayudarnos con todas las alternativas que tenemos y las voy a mencionar así a grosso modo. Listo. Entonces, una alternativa original que estamos recuperando en este momento es la comunicación con la familia. La Sí. otra es la práctica deportiva, que mucha gente siempre se quejaba de que por el trabajo y la rutina y no sé qué, no tenían tiempo para hacer deporte y ahora que tienen todo el tiempo del mundo tampoco lo hacen. Y tecnológicamente hay todas las ventajas porque tú puedes descargar desde YouTube un tutorial para trabajar tren superior, tren inferior, abdominales, lo que tú quieras, aprender tai chi, yoga, lo que tú quieras está en internet, es solamente disponer de un tiempo y una rutina para ir desarrollando esa disciplina. Tú puedes también apoyarte mucho en la parte musical, ¿verdad? Puedes desarrollar unas habilidades musicales que todos las tenemos, pero la gente tiende a creer que se nace con un don para la música o un don para la pintura y que el resto de la humanidad no tiene eso. Y la realidad es que la mayoría tenemos habilidades para una u otra actividad artística, pero muchas veces nunca las exploramos. Y esas actividades cuidan la salud mental. Hay una parte importante de la que tampoco se ha hablado hoy, que es la parte espiritual. La parte espiritual da unas fortalezas internas que son importantes para sobreponerse a las dificultades y a las tragedias. Entonces, si usted tenía alguna inclinación espiritual, recupérela. Hoy en día hay muchos grupos por los cuales puedes acceder por internet y se reúnen semanalmente y puedes participar en tus grupos de oración, de la religión que sea con la que te sientas mejor. Si no tienes ninguna religión o no crees en las religiones o simplemente eres ateo, también hay grupos como Brahma Kumaris, por ejemplo, que hacen un abordaje holístico y ellos dan unas recomendaciones espirituales sin ningún sesgo religioso. Entonces hoy en día hay como muchas alternativas para que las personas puedan cultivar su aspecto físico, emocional, su aspecto social y su aspecto espiritual. Ok, vamos a ir haciendo como un recuento de todo lo que hemos hablado.
Inicialmente reconocernos como adultos, como padres, como formadores y cuidadores, en que también debemos estar en buenas condiciones para garantizar un buen estado de nuestros hijos. De los niños más pequeñitos, pues obviamente va a depender el 100% de cómo estamos manejando esa rutina en casa, si estamos observando un poco irritables o no. Es el momento como de analizar la conducta, de evaluar cada uno de los síntomas. Importante que tengan actividades, que jueguen, que haya flexibilidad en la casa, así mismo como haya una rutina respetada, ¿sí? Donde pueda tener acceso a todas sus necesidades básicas, y la principal que usted mencionó y recalcó mucho, que era el tema del juego. A veces el juego desespera mucho al padre porque piensa que es una pérdida de tiempo, porque a veces el papá se enfrasca mucho en lo cognitivo, en lo intelectual, en el aprendizaje, en que sí. Entonces a veces el juego pierde total valor y se centra más en que produzca, en el que estudie, ¿sí? Entonces es una invitación también a los papás, si de pronto, no que le estés haciendo mal, porque siempre digo que la paternidad o la maternidad es algo complejo que uno aprende en el día a día, es poder reajustar cómo estás haciendo el trabajo con tu hijo desde casa y que tú mismo compruebes las correcciones pues que debes realizar. Para el caso de los niños mayores a esta población, hasta los 12 años, digamos que son un poco más conversadores, ya tienen ciertas habilidades cognitivas que le van a permitir entender, dialogar, aceptar, ¿sí? Pero de manera adecuada. No nos vayamos mucho yo siempre digo que a veces los niños son de una u otra forma el foco de todos nuestros detonantes, porque son los primeros, los que están a la mano, ¿sí? Entonces muchas veces padecen nuestras frustraciones, nuestros problemas en general, pues los que tengamos, y es muy importante, digamos, que ellos estén, digamos, con este apoyo que nosotros pues le estemos brindando desde casa. Para los adolescentes, que digamos que es la población que debemos tener más cautela por la misma etapa en que se encuentran. Entonces, obviamente, tener un poco de paciencia, ser asertivos con ellos, ¿verdad? Entenderlos. Sabemos que están en una situación que le está permitiendo ciertos reajustes y que van de una u otra forma a ceder, si el medio lo permite, a que sean más cercanos a los papás, pero eso también va a depender mucho de ellos, ¿sí? Entonces, esas serían pues las recomendaciones hasta de estas poblaciones. Vamos a pasar, doctor, a las preguntas. Las personas que estén conectadas, si tienen alguna pregunta puntual, es la hora de que las realicen. Por aquí una persona, ya noté la pregunta, quiere, digamos, doctor, que le suministre ciertas orientaciones para el caso puntual de la depresión. ¿En niños? En adulto. ¿En adultos? Bueno, es un tema muy amplio. La depresión es una enfermedad que actualmente es la más frecuente de las enfermedades mentales e incluso de las físicas. Se prevé que va a llegar a ser la segunda causa de consulta más frecuente, la depresión. La depresión hay que entender y diferenciarla con la tristeza, porque mucha gente la confunde. Sí. La tristeza es un estado de ánimo que podemos tener todos, pero que es pasajero. Entonces es normal que, de acuerdo a cosas que nos pasen, experimentemos tristeza. Caemos en un estado en el que la tristeza es permanente, que es todos los días, durante varias semanas, que ya nos limita para trabajar o para estudiar. Eso ya es un campanazo de que no es normal, de que debemos consultar. Y la depresión hoy en día tiene muchos tratamientos efectivos. Hay una psicoterapia que se llama cognitivo-conductual, que fija unos objetivos, unas metas, tiene una metodología, te ayudan a dormir mejor. Entonces, hay buenas alternativas para consultar cuando ese estado de ánimo triste es permanente. Ok, doctor, gracias. Los problemas de salud mental, por aquí Daisy Arrieta nos está haciendo una pregunta. ¿Los problemas de salud mental pueden ser hereditarios? Sí, pueden ser hereditarios. En un porcentaje importante se hereda una vulnerabilidad a presentar enfermedades mentales. Pero no siempre son hereditarias. También pueden ser reactivas a cosas traumáticas que nos sucedan. Sí, exacto. Cosas que vivamos en nuestra infancia, en que en nuestra etapa adulta tengamos ciertos detonantes en el medio que de una u otra forma llegaría como a desempolvar eso que teníamos ahí aguantado, y lógicamente la persona a veces queda
digamos que incierta de todo lo que está sucediendo porque no tiene, digamos, claridad o la importancia de X o Y acontecimiento y que en la etapa adulta pues lo vuelve a aflorar. Doctor, para el caso de la medicación, de pronto en su experticia y experiencia, ¿cuál ha sido la edad más temprana de un niño para la medicación? De pronto es una pregunta pues que yo tengo. ¿Medicación psiquiátrica? Pues depende de los casos, pero digamos hemos tenido niños de 4 o 5 años que ya han requerido medicación, pero son casos excepcionales. La mayoría ya son niños mayores de 7 años, 8, 9, 10 años. Depende del caso porque también la gente tiende a pensar que los problemas de salud mental son 2 o 3 o 4 o 5. Y enfermedades mentales hay 53. Y condiciones clínicas por las cuales consultar hay como 200. Entonces es un universo muy amplio. Es como si yo preguntara que a qué edad se utilizarían medicamentos de medicina general o a qué edad se utilizaría un medicamento pediátrico. O sea, como hay tantas patologías, entonces depende de la patología y del caso. Ok. ¿Podría este momento, doctor, generar, sabemos que la ansiedad puede ser por muchos factores, ¿cierto? Pero se podría despertar aún más a un punto para diagnosticar en este momento en el que estamos por, digamos, por tipos de personalidades que son, digamos, temerosos, ansiosos, pero en este momento se puede disparar al punto de que se pueda, digamos, asomar Sí, en claro, algún individuo, ¿sí? claro, claro, porque este es un factor que podemos denominar un factor de estrés vital para la mayoría de la población, porque nunca antes en la historia habíamos estado amenazados de muerte todos. O sea, el COVID, la verdad es que la mayoría vamos a estar expuestos al COVID. El 80% de las personas ni siquiera va a desarrollar síntomas, pero hay un 20% que sí van a desarrollar síntomas y de ese 20% hay un 2 o 3% que podría terminar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es una amenaza para toda la población mundial en este momento y el sentirnos amenazados nos aumenta los niveles de ansiedad, puede alterar nuestro patrón de sueño y si teníamos síntomas leves que venían minando, se pueden disparar. Entonces es un momento en el que, digamos, las consultas de salud mental se han disparado y se van a seguir disparando en la medida en que la curva vaya aumentando el número de casos En de esta COVID. ansiedad, ok, ansiedad que estamos viviendo, que se puede plasmar, ya lo abordamos inicialmente con el tema del sueño, por ejemplo, en los niños, pero yo sé que la ansiedad es muy fisiológica, la manifestamos de manera fisiológica, entonces el tema de estar comiendo, doctor, que también eso es un tema que mucha gente la ha golpeado, entonces, ¿qué hacer para esa ansiedad constante de comer? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que eso sería como motivo para otro live, porque es un tema, porque es un tema bien amplio. O Ok, sea, la boca es digamos, la entrada a, sí, a cosas que pueden disminuir la ansiedad. ok, Entonces, a través de la boca se pueden dar vicios como el vicio al alcohol, el vicio al cigarrillo y también la adicción a la comida. ok, Eso es porque la satisfacción que se siente a nivel oral disminuye la ansiedad. Si usted es una persona que está teniendo problemas en este momento de comer mucho, es porque la ansiedad la estás calmando solamente con ese mecanismo. ok, Para poder disminuirlo tendrías que acudir a otros mecanismos como el ujú. ejercicio, las actividades artísticas, el poder hablar con alguien y contarle tus Sustituirlo, ¿no? problemas. Sí, digamos que complementarlo porque no va a desaparecer, pero si utilizas otras formas para disminuir la ansiedad, entonces ya no vas a, como no vas a tener esta única que es comer y comer y comer, pues Ok, ya la puedes disminuir. Pero también hay que tener un conocimiento sobre los alimentos, porque hay ujú. alimentos que podemos picar entre comidas y digamos no nos van a subir de peso. Entonces por eso te diría que sería esa sería un buen live para que de pronto invites a alguien. Te voy a Ok, sugerir a alguien para que lo invites y hablen ok, sobre eso. súper, claro que sí. Doctor, la ¿Vale? última pregunta. ¿Cómo se da la salud mental en el adulto mayor? Por acá, En el Divani adulto mayor, Gómez.
Sí. Bueno, ese sería otro live también porque es un tema supremamente amplio. Es muy amplio, así como hemos hablado de los niños y de los adultos. En el adulto mayor hay muchas cosas que decir. En este momento yo resaltaría que, digamos, a través del COVID hemos vuelto a pensar en ellos y he visto cómo muchas familias se están preocupando más por Sí. sus adultos mayores, se ha mejorado la comunicación con ellos. El adulto mayor tiene una gran falencia afectiva y necesita la comunicación con sus familiares. Y muchas veces el familiar está en la plena etapa productiva y con hijos, y entonces no le queda tiempo para hablar con sus adultos mayores. Y tú hablas con los adultos mayores y digamos el 99.9% se quejan de lo mismo, que es una falta de comunicación y de apoyo afectivo de sus familiares. Yo Correcto. resaltaría eso el día de hoy. Correcto. ¿Qué hacer de pronto cuando un niño se niega a cumplir con sus deberes escolares? Por acá, Edward Sabogal nos escribe la pregunta. ¿Qué hacer? Pues eso es muy frecuente, ¿no? Que el niño se niegue a realizar una actividad. Hay que evaluar bien si la actividad es pertinente. A veces las actividades a las que estamos sometiendo al niño pueden no estar de acorde con su edad o con sus capacidades. O los Entonces intereses. o los intereses. Entonces Okay. hay que evaluar muy bien eso y si no es adecuada, pues cambiarla. Si vemos que es adecuada, pero de pronto el niño en el momento no tiene la disposición, hay que ser un poco, en este momento de pandemia hay que ser un poco laxo y tú puedes alternar esas actividades que para él son un esfuerzo con actividades que sean gratificantes. Entonces tú lo pasas a la actividad gratificante con el compromiso de que después vuelvan a la actividad que lo frustra y la van alternando. Hay una ley que se llama la ley del 70-30. La ley del 70-30 es que tú le exiges, porque sabes que él puede dar, que puede mejorar, le exiges hasta un 70%. Pero cuando ya está llegando al 70%, que ya tú ves que el niño está saturado, tú aflojas y pasas a una actividad que sea relajante o que sea divertida, que sea lúdica, que sea productiva. Y de esa manera lo refrescas, lo dejas descansar. Ok, perfecto. Doctor, estoy muy agradecida por este espacio. Ya nos quedan 2 minuticos para terminar el en vivo. Si de pronto alguna de las personas que la está viendo en este momento tienen contactarlo, ¿cómo pueden dar con usted para de pronto hacer alguna consulta virtual? Ahí le dejo pues el espacio. Bueno, en Colombia es muy fácil, en las redes sociales nos pueden encontrar como Asociación Colombiana de Salud Mental. En la Asociación Colombiana de Salud Mental pueden encontrar muy buenos profesionales de todo tipo. Pueden encontrar buenos psicólogos, neuropsicólogos, personas expertas en salud mental infantil. También tenemos un experto en adicciones, uno de los hombres que más sabe de adicciones aquí en Colombia, que es el doctor Jorge Aldaz. Okay. Tenemos un sociólogo muy destacado que es el doctor Jair Vega, que también les puede ayudar, digamos, en proyectos que tengan que ver con la sociología para apoyar a los diferentes grupos. Entonces, en todas las redes puedes encontrarnos como Asociación Colombiana de Salud Mental. Ok, doctor, muchísimas gracias por el espacio. La Con gente mucho escribiendo gusto. que es muy rico, que es muy chévere, que ojalá se sigan presentando. Mientras usted tenga la disposición, yo lo invito muchas veces más. Que Muy tenga muy amable. buena Muchas tarde, gracias, doctor. Vanessa. Claro que A ti sí. Chao a también. todos y gracias. Voy a Hasta dejar el en luego. vivo guardado. Chao. Vale. Chao.